Seguimos, continuamos, Fundamentos de Estadística, sesión 28, explicando lo que son los elementos de una tabla de distribución de frecuencias. Estamos explicando los elementos de una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, estamos presentando, ya sabemos cuánta clase tiene la tabla, sabemos qué es una clase, sabemos cuál es el límite inferior, sabemos cuál es el límite superior. Ahora nos falta algo súper importante. ¿Qué es? Es que usted sepa lo que es esta parte. Vamos a enseñárselo. Intervalo de clase. El intervalo de clase es el valor a partir del cual se construye una tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué pasa? Cuando te dan una tabla hecha, digamos que yo te di esa tabla en el examen, tú debes saber el intervalo de clase de cuánto en cuánto es que aumenta. Entonces yo pregunto, en la primera clase, que es de 0 a 4, ¿de cuánto en cuánto aumenta esa clase? De De 4. 4. O sea, ¿cuál es el intervalo? 4. Si usted lo mira a simple vista, dice que es 4, pero es un error. Eso se cuenta con los dedos de la mano. Empiece a contar en el 0, porque es... Son 5. De 5, profe. Entonces, mire, siempre hágalo con los dedos. Empieza en el primer dedo con el 0. 0, 1, De uno en uno, 2, entonces. 3 y 4. ¿Cuántos lugares pasaron? 5 lugares. 5. Cuando le dan una clase, digamos que yo le dé esa de 15 a 19, y usted necesite saber el intervalo de clase, I de intervalo y C de clase. Entonces, IC e intervalo de clase. Si yo quiero saber en esta clase cuánto es el intervalo, yo con mi manita empiezo a contar en el 15, digo 15, 16, en todas. 17, 18 y 19. Entonces el intervalo En todas hay 5. es igual a 5. A 5. En todas hay 5, profe. Pero si usted tiene alguna duda contando, entonces hay otra forma de yo conseguir el intervalo de clase. ¿Cuál es la otra manera? ¿Ustedes saben lo que es un límite inferior? El que se encuentra a la izquierda. Menor que está a la izquierda. El menor. Ok. Si usted toma un límite inferior de esos, cualquiera, digamos que tome el 10 y le reste el anterior. ¿Cuál es el anterior? 5. 5. Menos 5. ¿Cómo va a ser? A 10 le resta 5. ¿Qué viene siendo? 5. Quiere decir que el intervalo de clase va a ser igual A 5. A 5. de esa forma. Usted nunca se equivoca de cuánto en cuánto es que va el intervalo. Usted toma un número cualquiera, digamos el 20, y le resto el anterior, que es el 15. Entonces digo, la diferencia de 15 y 20 es 5. 5. A 20 le resto todas. 15, me da 5. Entonces ya sabemos buscar el intervalo. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? No. Hasta ahora todo bien, profe. Si tiene alguna pregunta, es bueno que la haga. Muy bueno que la haga, si la tiene. Porque esta clase, como le dije, es la clase principal de esta asignatura. Si usted no comprende lo que yo diga. Y los números que están a la derecha, que dice profesores, que están en el cielo. Se llaman frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Y eso no se toman en cuenta entonces? Sí, pero que yo no estoy explicando esa parte.
Me interesa bueno. primero que conozca los elementos de una clase o de una tabla, que son lo que enseñé. Ahora, si ya usted comprendió lo que yo enseñé, entonces ahora tiene que escribir esto. Esta es la otra parte que es 1A de la asignatura. Si usted comprendió lo que le llaman la regla de Sturges, entonces ya usted está del otro lado. La regla de Sturges tiene 3 pasos. Primer paso, número 1, y está en el examen. Primer paso, buscar el rango. El rango se representa por la letra R. Rango. Es lo primero, rango. Es lo mismo que yo decir R. Cuando yo digo rango y digo R, estoy diciendo lo mismo. ¿A qué es igual el rango? El valor máximo menos el valor mínimo. Valor máximo menos el valor mínimo. Así usted lo escribe y así se lo aprende. Rango es igual valor máximo menos el valor mínimo. ¿Qué significa valor máximo? El número más alto, más grande que usted encuentre, es el valor máximo, y el mínimo, el más pequeño que usted encuentre. ¿Entendido eso? Primer paso. Sí, profesor. Sí. Segundo paso. Número de clases. Mírelo ahí. Número de clases es el segundo paso. ¿A qué es igual el número de clases? A una K, que se representa así el número de clase, y va a ser igual a esta fórmula. 1 más 3.3 logaritmo de n. Logaritmo de n. Entonces, esa es la fórmula con la que vamos a resolver el número de clase. Cuando necesitemos buscar número de clase, K es igual 1 más 3.3 logaritmo de n. ¿Qué hacemos con eso? Buscamos el logaritmo de n, lo multiplicamos por 3.3 y luego le sumamos 1. O en la calculadora puede hacerlo corrido y resuelto. Tercer paso y último paso, buscar lo que hablamos ahorita, intervalo de clase. Pero el intervalo de clase, como no lo tenemos, no vamos a restar un límite inferior con otro ni a contar con los dedos, porque no lo tenemos, sino que tenemos que buscarlo con fórmula. El intervalo de clase simplemente es dividir lo primero que encontramos, que fue rango, entre lo segundo que encontramos, que fue la K, o número de clase. Esas son las 3 fórmulas o los 3 pasos que usted necesita para elaborar una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, es bueno que le haga una captura y esa foto la guarde bien por ahí o lo copie. Si usted se aprendió eso, usted está del otro lado. Eso es lo más importante que tiene esta asignatura. Entonces, si ya yo creo que resolvimos ahí, entonces vamos a construir una. Vamos a elaborar una tabla. A ver si aprendimos. Entonces voy a salir de ahí y vamos a hacer una tabla. No quiero eso. No quiero eso. Entonces vamos a hacer una tabla de frecuencia. Voy a abrir un Word ahora para elaborar una. Necesito ir aquí. Presentación. Maestro, a lo que usted elabora una, yo tengo una duda. Pero dígame, no se quede con ninguna. Aquí no se puede tener duda. Diga. Es sobre el rango.
Ajá. Yo entendí que hay que buscar el valor máximo menos el valor mínimo, ¿verdad? Usted va a aprender. Entonces, ¿eso es por cada clase o la tabla completa? No, usted va Ahí es que a... tengo No, duda. no. La tabla yo se la enseñé hecha. Ahora nosotros vamos a hacerla. No se preocupe que su duda Ok. casi se va a ir ya. Déjeme abrir un oro. Ok, gracias. Si de que yo abro un oro aquí, se le va la duda de una vez. Déjame ver si quiere. Se pone peligroso eso. No se quiere abrir el Word. Word. Ok. Entonces, vamos nosotros a elaborar una tabla de distribución de frecuencia. Yo lo único que necesito es que una gente que quiera y pueda leer me ayude. Miren, Yo le leo, profe. ok, eso está excelente, muy bien. Espérese. Déjeme yo ponerle colores. Cuando yo le pongo colores, estos numeritos se ven mejor. Miren, ya se están viendo mejor ya. ¿Qué dice el título arriba? No se ve, profe. No Ah. se ve, profe. Todavía estoy no está presentando compartiendo, pantalla. maestro. Disculpe, que quien lo está viendo soy yo solamente. Ya sí. Ya. Lea. Ahora sí. Los datos a continuación corresponden a los gastos diarios en fotocopias de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. Ok, ya, eso era todo. Imagínense que yo voy a hacer un estudio para saber cuánto gastan los estudiantes de la UAS en fotocopia diariamente. ¿Sabe que en la UAS se acostumbra a dar mucho folletico y hay que estar sacando copias? Entonces, yo hago una encuesta con 50 estudiantes. Los primeros 50 que yo encuentre, le voy a preguntar que cuánto ellos gastan en fotocopia. Cuando yo le pregunté a Candy, ella me dijo que gastaba 30 pesos. Le pregunté a Deyanira, me dijo que gastaba 21. Le pregunté a Mirta, ella me dijo que gastaba 34. Y seguí preguntando a Francesca, ella dice que gasta 32. Yuderka gasta 33. Y así, Madeline 28. Y le pregunté a los 50 estudiantes. Y esos fueron los números que ellos me dijeron, o la cantidad en pesos que gasta en fotocopia diariamente. ¿Qué pasa? Si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes me pueden dar alguna información con esos números? Yo mismo le digo que no. Si yo miro todos esos números y digo, ¿y qué podemos decir de eso? Nada. Los números, cuando están sueltos, no están organizados, no se puede obtener información. Un dato, si no se organiza y se procesa, no se puede obtener información. ¿Hay información ahí? No. Ahora se pide construir una tabla de frecuencia. Vamos a construir la tabla de frecuencia para que ustedes vean cómo la cosa cambia. Ahí sí vamos a poder hablar muchas cosas. Para hacer una tabla de frecuencia, lo primero que necesitamos es la regla de Sturges. Y la regla de Sturges me dijeron que el paso número 1 era buscar el rango, ¿verdad? ¿A qué es igual rango? Valor máximo menos el mínimo. Menos valor mínimo. Entonces, ahora yo pregunto, de todos esos numeritos, ¿cuál es el número mayor que ustedes ven ahí? Vamos a ver. 43. Maestro. 49. 49. 39. El número mayor es ese 49 que hay ahí. Que por cierto, hay otro aquí. Ese es el mayor. Si usted busca en la tabla, no hay otro número mayor que ese. Ahora, el número menor, ¿cuál es? 17. 15. El 15. Hay un 15 ahí. 15. Entonces, aquí hay un 17, pero apareció un 15. El mayor es 49 y el menor es 15. Entonces, con esos dos números ya podemos buscar el rango. Rango es igual valor máximo menos el mínimo. ¿Cuál es el máximo?
El 49. 49. menos el mínimo. El que es mínimo es 15. el 15. Y se va a restar el 49 por el 15. 49 menos 15. ¿Cuánto da? Menos 15, ajá, se va a restar. ¿Cuánto da? 34. 4. Para que no tengan que buscar lupa. Vamos a ponérselo un chin más grande aquí. Entonces, 49 menos 15 me da 34. Ese número se llama rango. El máximo menos el mínimo, que creo que no es muy difícil, ¿verdad? Lo segundo es buscar el número de clases. Número de clases, que es igual acá, 1 más 3.3 logaritmo Logaritmo n. de n. Entonces, vamos a poner eso grande también para que se vea mejor. Ok. Entonces, mire, con esa fórmula yo busco acá número de clases. Entonces, el número de clase, yo lo único que tengo que saber cuánto vale la n. La n tiene un valor y es la cantidad de numeritos que hay ahí. ¿Cuántos numeritos hay ahí? Si nos vamos 50. al encabezado, el encabezado dice que son 50 estudiantes. Entonces, ahí hay 50 números. Entonces, n, esa n vale 50. 50. Entonces, después que ya tengo el valor de la n, en la calculadora, usted escribe 1 más, abre un paréntesis, 3.3 logaritmo de 50 y el valor le da directamente. Si no, usted lo puede hacer por paso. En una calculadora científica, usted dice, logaritmo de 50 es igual, ¿cuánto le da? 6.6. Si lo hace directo, Sí, en la calculadora. ok. Si lo hace directo es 6.6. ¿Qué pasa? Que ese valor que se llama número de clase nunca puede ser un decimal. Si a usted le da un decimal, tiene que llevarlo al número que sigue. Después del 6, ¿qué sigue? El 7. 7. Entonces, ese va a ser el número, el 7. ¿Entendido esa parte o no? Sí. Sí. Ok, déjeme ver algo aquí, que hay una bullita que es fuera de serie. Entonces, yo decía, déjeme ponerle esto amarillo, para que lo vean un chin mejor, así. Yo decía, K es igual 1 más 3.3 logaritmo de 50. ¿Por qué 50? Porque hay 50 datos. Digamos que en el examen yo le ponga 30 datos. Entonces va a ser 1 más 3.3 logaritmo de 30. ¿Entendido? Si le dan Sí. 25 datos, 1 más 3.3 logaritmo de 25 y así por así. Entonces, continuamos. Lo último es buscar intervalo de clase. ¿Cómo se busca el intervalo? Se divide Usted dijo, el rango y el número de clases se dividen. Exactamente, el rango fue 34 entre el número de clases fue 7 7. y 34 entre 7, ¿cuánto le da? A 4. 8, pero seguramente se redondea. ¿Cuánto es? 5. 4.8. A mí me dio 4.8. 4.8. Y hay que llevarlo al número siguiente, que es el 5. Excelente. Sí. Entonces ya nosotros ahí calculamos lo que es la regla de Sturge. Ya nosotros calculamos la regla de Sturge. Si tiene cualquier pregunta en cualquiera de esos 3 pasos que dimos, es bueno que pregunte. Diga, Yo tengo una, maestro. diga. El número de clases siempre va a ser multiplicado 1 más 3.3. Sí, por logaritmo de n. Ok, del número de clase. Y n va a ser la cantidad de datos que haya. N en estadística se llama tamaño de muestra. Mire, eso es una n que había ahí. Tamaño de muestra, que en este caso es 50. Ok. ¿Entendido? Profesor, Diga. Ahí siempre puede variar, puede ser 50, como puede ser otro. 100, 80, 30, 25, 20, 15, lo que yo le ponga.
Lo que pide el problema. La cantidad de datos que el profe le ponga. Sí, pero como yo le estoy tomando cariño a ustedes, no le voy a poner mucho. Sí, para que no coja mucha lucha. Pero una pregunta. Entonces se va a multiplicar a sí mismo como está en el número de clases. Siempre se va a Sí. multiplicar así, correcto. Sí, si tú lo pones, todas las calculadoras, todos los celulares tienen una calculadora científica, incluida los iPhone. Tú simplemente tienes que voltearle, girarle la pantalla y la pones de lado y ya se convierte en calculadora científica. Qué bueno ustedes tienen conmigo que van a aprender a utilizar la calculadora, porque el maestro, aparte de darle la clase, le enseña a usar la calculadora para que puedan hacer los ejercicios. Entonces, Ok. ¿tiene alguna Profe. duda de eso? Profe, una pregunta. ¿Siempre el número nos va a dar siempre decimal? ¿O ok? Bueno, cuando usted divida el número de clases, generalmente le va a dar un decimal y usted lo lleva al que sigue. Mire, si da 0.01, que eso es casi 6 pelados, como quiera usted lo va a llevar al 7. ¿Entendido? Ok, profe. Ahora, si da un número exacto, usted no tiene que llevarlo al siguiente. Pero si no da exacto, debe llevarlo al siguiente. Pero eso usted lo va a aprender en el camino, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, yo estoy con... Diga. Yo pensaba que el número decimal se redondeaba cuando pasaba de, por ejemplo, 6.5, Escuche, 6.6. escuche. Esto no es redondeo. Esto es aproximación. Ok. Si fuera redondeo, un ejemplo le da 6.3. Si fuera redondeo, se queda en el 6, ¿verdad? Porque este número es menor que 5. Ese número es menor que 5 y entonces se queda en el 6. Fuera 6. Pero aquí es aproximación, no redondeo. Entonces aquí ojalá sea un 6.1, como quiera se lleva 7, porque es aproximación. Después que pasa de un número entero, entonces hay que llevarlo al que sigue. ¿Entendido? Gracias por la Ok. pregunta. De la pregunta, sin Maestro, preguntarla, ¿puedo usted me la hacer respondió. Ah, bueno, diga. Escucho. Yo tengo una pregunta, pero me da vergüenza hacerla, pero No, para eso ninguna. estamos. Ninguna. Cuando vayamos a realizar el parcial y el último final, el examen final, perdón, usted siempre va a poner un ejemplo, rango, significa R, o usted va a mandar algún documento donde está eso para uno anotarlo. El documento yo lo envié a Telegram ya. Ok. Material de estudio. Una 2.1. pregunta, maestro. Dígame. Los pasos de nuevo de 3.3, logaritmo, ahí fue que yo no entendí mucho, Los porque pasos, eso nunca lo nada. iba usado en la calculadora. Los pasos, escribir lo que dice ahí, miren. La K no va. Hay que ponerle otro color o quitarlo. Escribir eso. Usted tiene una calculadora científica ahí. No, el celular de iPhone. Ah, pero la volteó. Sí. Entonces usted escribe eso así mismo, mire. 1 más, abre un paréntesis, escribe 3.3, busca una tecla que se llama LOG y le da el 50. Si no le sale, es porque el iPhone lee al revés. Al iPhone primero tiene que ponerle el 50, después le da LOG, después le da por 3.3 y después le da más 1. Ok, Profe, me sale LOG, pero con un 10 al lado. No. Hay una tecla arriba que dice como un 2 o dice Shift. Esa tecla cambia. Usted tiene que buscar el LOG. Pero no se preocupe, yo tengo un iPhone, lo que pasa es que no lo tengo a mano. Yo le voy a enseñar a usar eso. Sigo porque a mí no me interesa esto. A mí me interesa lo que viene. Vamos a hacer una tabla de frecuencia, que es lo que me interesa que ustedes aprendan. Por lo menos vamos a empezarla y en la próxima clase la terminamos. Entonces, aquí tengo una tabla de frecuencia. ¿Qué es lo primero que se pone en una tabla de frecuencia? La variable. Era gastos y eso digamos que era en pesos. Gastos. Esa era la variable, ¿verdad? Aquí se pone conteo,
el conteo es para novatos. Novatos que son nuevos, no tienen mucha experiencia. Yo le voy a poner el conteo, pero después se lo voy a quitar. Ustedes no van a necesitar eso. FI, no, FA menos, FA más, FRA menos y FRA más. Ya, con eso ustedes están listos. Entonces vamos a trabajar. Eliminar. Vamos a trabajar, miren. Para hacer una tabla de frecuencia, lo primero ponemos la variable. Si es de nota, dice la puntuación, el ejercicio, entonces sabe que son puntos. Si dice años, usted sabe qué edad. Pero eso es lo de menos. Entonces, la primera clase, ¿cómo se construye la primera clase? Con el número menor. ¿Cuál fue el número menor aquí? 15. El 15. El número menor fue el 15. Con ese número siempre se va a empezar la primera clase, con el menor. Desde el 15, ¿hasta qué número va a llegar la clase? Hay algo que se llama... Hasta el cual. 49. No, hay algo que se llama intervalo de clase. Mírenlo aquí abajo. ¿Cuánto dio el intervalo de clase? 5. 5. Eso significa que el intervalo va con la mano de 5 en 5. Si usted empieza en el 15 con la mano, ¿dónde termina? 21. El 20. No adivine. 19. No adivine, no adivine. Tome su mano y empiece con el primer dedo en el 15. 19. Empieza en el 15, 15, 16, 17, 20, 18, profe. 19. Cuéntelo con la mano. Cuéntelo con la mano. Era 19. Cuéntelo con la mano. 20, profe. Cuéntelo con la mano. 19. 19, porque el 15 se cuenta. Cuéntelo con la 16, mano. 17, 18, 19. Ya. Cuéntelo, 19. cuéntelo con la mano para que no se equivoque. En el examen y en la práctica, utilice las manos. 19. Si empieza en el 15, termina en el 19, porque es inclusive, lo incluye a los dos. La siguiente clase va a iniciar en el 20, ¿y dónde termina? En el 24. 24. La siguiente clase inicia en el 25, ¿y dónde termina? En el 29. 9. La siguiente clase inicia en el 30, ¿y dónde termina? 34. 34. Una pregunta, ¿cuántas clases yo voy a hacer? ¿Todas las que yo quiera? Sí. No, 7. 7. No, la que Hasta que dice. llega a 49. Son 5 Usted clases. va a hacer toda la clase que 7. quiera. Usted calculó algo que se llama número de clases. ¿Cuánto dio? 5. 7. Aquí el número de clases, ¿qué dice? 7. Dice Siete, 7. Entonces usted tiene que hacer 7 clases. ¿Cuántas van? 4. Entonces faltan 3. 3. Faltan 3 todavía. Muy bien. La siguiente clase, ¿qué dice? De 35 38. ¿Cómo? ¿Están adivinando? De 35 y 39. 35 a 39. Señores, cuenten bien. Del 40, ¿a qué número? 44. Y la siguiente. 45, 49. 49. No se lleve de que el último número, no. Llévese que son 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7. 6, 7. Y todas iguales. Entonces, después de eso, ya nosotros resolvimos una gran parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos es a trabajar. Espérense, que están estudiando por ahí. Mucho. Entonces, vamos a hacer algo. Ahora vamos al conteo. Conteo. Vamos a ver los numeritos del 15 al 19. ¿Cuántos numeritos encontramos aquí? Vamos a ver.
si ustedes saben contar. Vamos a ver si saben contar. Numerito del 0 al 19. ¿Cuántos numeritos hay? Del 15 al 19, perdón. 2. Mirando bien, yo encontré un 15 y un 17. ¿Hay algún otro? ¿Hay algún otro? No, yo No. no sé. No más. Dos. Solamente eso. Solamente 2, esos dos. 15 y 17. Entonces ponemos dos palitos, miren, 1 y 2 palitos. Y aquí ponemos un 2. Del 20 al 24, ¿cuántos numeritos aparecen ahí? Vamos a ver. Vamos a contar. Del 20 al 24, miren. Aquí hay un 20, va 1. ¿Cuál más? Hasta el 24, ¿cuál más va? El 21, 21, 23. 23, Hay 4, tres más. El 24. Maestro. ¿Cuál? 24, 4. 4. Vamos a ver. Solo esos 4 del 23. Del 20 al 24, No, 4. espérese. No, espérese. 4. Del 20 al 24, sí, 4 nada más. Ajá. Sí, Ok. 4, maestro. Ok, usted me dice, yo le creo. 1, 2, 3, 4 palitos y ponemos 4 aquí. Del 25 al 29, ¿cuántos numeritos ustedes ven ahí? 25, 29. Mire, va Del ese, ¿verdad? El 27. Ese va también. 8, 25, 29, 23. 4, profe. 4 nada más. El 25, Hay maestro. 7. Ah, O 28 hay, profe. Se repite el 28. Hay otro 28, profe. Ahí, debajo del 40. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuántos numeritos hay del 25 al 29. 7. 7. Ok, si son 7, entonces nos vamos a nuestra tabla y 7. ponemos 7 palitos. 1, 2, 3, 4. El número 5 viene cruzado para que se pueda contar más fácil. Después seguimos 6, 7. Ok. Profesor, Diga, entonces si el número se repite, se cuenta. claro. Ok, gracias. Si usted deja de contarlo, lo hace mal. Entonces me dijeron que hay 7. Seguimos de 30 a 34. ¿Cuánto encontramos? 30 a 34. el 30, el 32, 3, 4, 33, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 14. el 31, el 30 1, 2, y el 33. 14. 14. 15. 2, 3, Yo conté 15. 15. Yo 14. Yo también. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 hay. 16. 16. Sí. 16. Sí, 16. 16. 16. Entonces, para el 16, yo voy a hacer así. 5, 10, 15 y 1, 16. Ok, ahí hay 16. Entonces, seguimos del 35 al 39. ¿Cuánto hay? 35, 39. 1, 2, 3, 4, 35, 39. 6, 7, 8, 9, 35, 11. 37, 10. 39, 3, ¿Cuánto hay? 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. 5, 10, Fue que se 11 y quedaron 2. 2. 12. Entonces, seguimos
Del 40 al 44, ¿cuánto ven ahí? 40, 44. Ya casi terminamos. 40, 41, 41, 40, 40 y 41. 4. 42, Pero también 43, 5, 6, 40, 5, 6, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 6. Y quedaron 3 de los últimos, ¿verdad? Entonces, 6 de estos. Y 3 de los últimos. Y ahí terminamos. Entonces, cuando nosotros sumamos todo, tiene que darnos los 50 estudiantes que eran. Si está bueno. Vamos a ver si sabemos sumar. 2 más 4 son 6, más 7, 13. 19, 29, 31, 41, 47 y 50. Sabemos sumar. No hay duda. Entonces, antes que el tiempo se me vaya, voy a explicar esta otra parte que viene siendo frecuencia relativa es dividir cada número de eso entre el total. La primera frecuencia relativa es 2 entre 50, que me da 0.04. La siguiente, 4 entre 50, que me da 0.08. 7 entre 50, cada uno entre el total, 0.14. 16 entre 50, 0.32. 2 entre 50, 0.24. 0.24. 6 entre 50, 0.2. 0.2. 3 entre 50, 0.06. Cuando lo sumo Cero. todo, me da 1. Ahora viene FA menos. FA menos es una alcancía de arriba hacia abajo. Aquí. Una alcancía de arriba hacia abajo. Si yo empiezo y le echo 2 pesos a una alcancía, ¿cuánto tiene? 2. 2. 2. Si le echo 4 pesos más, ¿cuánto tiene? 6. Si le echo 7 más, ¿cuánto tiene? 13, Si le echo 16 más, 29. 29, Si le echo 12, 41. 31. Si le echo 6 más, Ok. 47. y si le echo 3 más, 51. 50. Entonces ahora la alcancía viene de abajo arriba, empezando por abajo. El primer número de abajo, si le echo 3 pesos, tiene 3. 3 pesos. Si le echo 6 más, tiene Tiene 9. 9. Si le echo 12 más, 21. 21. si le echo 16, 37. 37. Si le echo 7 más, 44. 44. si le echo 4 más, 48. y si le echo 2 más, 50. entonces con la FRA más A menos, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con esta columna que se llama FR. Ahora vamos a acumular esta de arriba abajo y de abajo arriba. Pero vamos a salir, entrar nuevamente para pasar la lista y terminar. Debemos entrar nuevamente porque